contar con la presencia de todos ustedes de diferentes países. En concreto, provienen de Brasil, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Y, como digo, nos honra su presencia a este acto organizado por la Asociación de Periodistas Europeos, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, la Secretaría General Iberoamericana. Y es una reunión con el patrocinio de Telefónica España, Banco Santander España e Iberdrola, Sociedad Anónima España. Tengo el honor de estar acompañado en la mesa, a mi derecha, por don Diego Carcedo, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, y a mi izquierda por don Ricardo Corredor, director ejecutivo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y presidente del Foro Global para el Desarrollo de los Medios. En este sentido, pues, aunque luego pondremos un vídeo para contextualizar de lo que son los centros iberoamericanos de formación y uno sobre seguridad, yo creo que lo propio es que intervengan el resto de los miembros de la mesa que nos van a centrar un poco en qué consiste este foro sobre periodismo en sus atmósferas. Señor Diego Carcedo, cuando usted quiera. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos a esta 24ª edición del Foro de Comunicación que todos los años nos reúne a periodistas de Portugal, España y de los países latinoamericanos para intercambiar experiencias, relaciones, opiniones acerca de el periodismo visto desde las dos riberas del Atlántico. Quiero en primer lugar agradecer a la Agencia de Cooperación y al señor Ayala la hospitalidad que nos están prestando, permitiéndonos que estemos reunidos en este excelente salón y toda la colaboración además que nos están prestando. También a las demás entidades que participaron, que ya el señor Ayala recordaba hace unos momentos. Una vez más, se procura que el tema central de los debates y de las intervenciones que vendrán en estos 2 días aborden alguna cuestión importante que afecte al periodismo de los dos continentes, y en este caso el título de la ponencia central se llama El periodismo y sus atmósferas. El periodismo, obvio es que yo lo diga aquí, está atravesando momentos muy complicados. Estamos en una etapa de cambios, en una etapa de problemas fuertes, tanto en el propio periodismo en sí como en esa atmósfera que lo rodea. Estamos asistiendo, por una parte, a la ampliación que todos deseamos del ámbito de las libertades, mientras que, por otra parte, pues estamos viendo cómo los nacionalismos, los populismos, los sectarismos están aumentando también en todas partes y, de alguna manera, afectando continuamente al periodismo. Sobre esta base, pues se ha elaborado el programa de debates con ponentes que habrá que escuchar con mucho interés, porque tendrán cosas muy importantes para decirnos, y por supuesto también con la participación de todos ustedes. Una de las claves de este foro es justamente la participación de los asistentes, que no solamente se escuchará en esta sala, sino que también se recogerá después en el libro que publicamos con los resúmenes de las intervenciones, de las ponencias, de los debates y, por supuesto, de todas las cuestiones planteadas por los demás. Aquí tendrán todos en la mesa la última edición, que corresponde al foro celebrado en Cartagena de Indias, siempre con la colaboración de la Fundación para el Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez. Yo quiero agradecerles especialmente a Bello, que no nos ha acompañado en esta ocasión, pero que está siempre presente, a Ricardo y a la
a la Fundación en general la posibilidad que nos brinda de poder organizar esto conjuntamente de una parte y otra del océano que nos separa. Como recomendación, precisamente pensando en el próximo libro que saldrá de esta edición, pedir a todos cuando hagan sus intervenciones, cuando formulen sus preguntas, que digan sus nombres para que queden grabados y luego puedan ser recogidos en la transcripción que se hará en las próximas semanas o meses. Y por mi parte, pues muy poco más, porque creo que lo importante es lo que escuchemos a los ponentes y las opiniones de todos ustedes. Así que muchas gracias, repito, por acompañarnos. Espero que los debates sean del interés general. Espero que no se frustre a nadie esta nueva convocatoria, que sea un éxito como han sido las anteriores, y que, bueno, a partir de este momento también, muchos que no nos conocíamos hasta ahora, pues nos conozcamos, porque otro de los objetivos importantes de este foro es que periodistas de uno y otro lado, de diferentes países, nos conozcamos, establezcamos contactos, pensando siempre en que esto servirá para que en el futuro nuestra actividad común, que es el periodismo, pueda beneficiarse. Desde luego, son muchos los asuntos que tenemos para tratar, empezando por problemas que afectan a la profesión, como puedan ser las fake news, los intentos sistemáticos de algunos gobiernos de intentar, yo casi diría que de casi todos, de intentar controlar a los medios de comunicación. En fin, tenemos un amplio espectro de asuntos para abordar, así que paso la palabra a Ricardo. Y por mi parte, pues repito que bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, y también aprovecho la oportunidad para saludarlos y darles la bienvenida. Por supuesto, agradecer a la asociación, porque llevamos con ellos una larga alianza de muchísimos años. A Diego, por supuesto, su presidente, a Miguel Ángel, el secretario general, y a Juan de Oñate, su director, con quien hemos siempre tenido una relación de colaboración muy fructífera. Y por supuesto, gracias al centro de formación que nos recibe. Decirle a Ignacio que, de hecho, este encuentro que hicimos en Cartagena lo hicimos en el Centro de Formación de Cooperación de Cartagena. Entonces, nos sentimos en los centros de formación de la cooperación española como si estuviéramos en nuestra casa. Tienen además una particularidad, se compiten por cuál de los dos lugares es más bonito, aunque creo que este de Guatemala puede ser más bonito que el de Cartagena, que ya es un centro también muy especial y muy bonito. Y además estuvo por aquí, la semana pasada estuvo Sofía, ¿no? La directora, que además es una buena amiga. Estaba tratando de hacer las cuentas ahorita que conversaba con Miguel Ángel informalmente cuántos años de colaboración. Yo creo que deben ser por ahí unos 15 años quizás en que hemos estado colaborando con la Asociación de Periodistas Europeos, principalmente en la organización de estos foros. Pero también hemos colaborado en otros momentos y en otras circunstancias. Y siempre, digamos, lo que nos alegra de esta colaboración es esta idea, como ya lo reiteró Diego, de hablar de periodismo. Y eso era algo que García Márquez, cuando creó la Fundación, lo tenía muy presente, la idea de tratar de propiciar unos espacios en donde los periodistas puedan hablar de periodismo. Creo que para los periodistas, si algo, lo que más placer da es ejercer el oficio, y lo que viene después es hablar sobre el oficio. Y cuando uno está con periodistas, ya sea en el horario laboral o en los horarios fuera del trabajo, hay una pasión inmensa por hablar, por compartir. En muchos casos
hablar de las dificultades y de los desafíos que los hay, y hoy más que nunca, pero también en muchos casos para celebrar, y en muchos casos, por lo menos así lo hemos descubierto nosotros en estos encuentros de periodismo, es en estos espacios informales donde se construyen y se consolidan alianzas que luego dan frutos muy importantes y muy valiosos. En este caso en particular, digamos, aunque por ejemplo en nuestro caso la Fundación siempre se concibió como un espacio iberoamericano, y por eso lo iberoamericano aparece en el propio nombre de nuestra organización, no siempre hay espacio para conversar con los colegas españoles y portugueses, y eso es algo que valoramos muchísimo de estos encuentros del foro, que realmente poder tener una interlocución directa con periodistas, editores, reporteros de medios españoles, y en donde hemos encontrado que hay muchas similitudes en los problemas, también muchas diferencias, y en donde por supuesto tanto aprendemos ellos como nosotros. Así que esto es un espacio de encuentro, de conversación, de debate. Somos conscientes de las dificultades que se vive en este momento el oficio, la industria de los medios, pero al mismo tiempo entidades como la asociación, como la fundación y muchas otras, estamos trabajando hoy más que nunca. Es en este momento en que organizaciones como las nuestras tienen que sacar lo mejor de sí y contribuir de una manera u otra a mantener la llama viva del periodismo. Nosotros estamos convencidos, estoy seguro que nuestros amigos de la asociación también, de que hoy se necesita más el periodismo que nunca antes. Estamos con muchas dificultades para saber cómo se sostiene, y hablaremos de eso ahorita en este primer panel. Pero el servicio que ofrece el periodismo en las sociedades democráticas, sigue siendo fundamental y más necesario que nunca. Entonces, este día y medio, estos 2 días, pues serán un espacio, una oportunidad para conversar, para intercambiar y para reiterarnos sobre la importancia del periodismo hoy, de lo que tenemos que hacer, de los nuevos rumbos que hay que empezar a explorar y seguirnos manteniendo en el frente de la lucha, porque es claro que se requiere cada vez más del trabajo intenso de lo que hacen todos ustedes que están aquí y tantos otros colegas que no están acá, pero que también se encuentran enfrentando estos desafíos. Así que muchísimas gracias a ustedes por la invitación, bienvenidos, y bueno, que ahora sí sea el momento para comenzar. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a poner un pequeño vídeo sobre el centro de formación, por favor. Los centros de formación de la cooperación española en América Latina. Unidades especializadas en transferencia de conocimiento para el desarrollo forman parte de la estructura en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Son responsables del desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito específico de la formación y del intercambio de experiencias entre países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Concebidos como foros de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias en torno a múltiples aspectos del desarrollo iberoamericano, contribuyen a la dinamización y a la promoción de la cooperación sur-sur y los procesos de integración regional a través del fortalecimiento de capacidades institucionales de directivos técnicos de las administraciones públicas latinoamericanas, con responsabilidad en el diseño y gestión de las políticas públicas. La red de centros de formación se compone de 4 unidades, situadas en lugares estratégicos de la región. El Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, el Centro de Formación de Cartagena de Indias, el de Antigua, en Guatemala, y el más reciente, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En el año 2015, nace Interconecta, el nuevo plan de transferencia, intercambio y gestión de conocimiento de la cooperación española para América Latina y el Caribe. Este plan pretende integrar,
coordinar y reforzar la acción que en materia de formación y conocimiento se ha desarrollado desde hace más de 25 años en la región. Con la capacitación de más de 100.000 profesionales de la administración pública y la creación de numerosas redes institucionales de expertos. El Plan Interconecta responde a la necesidad de evolucionar, desde las acciones formativas y de intercambio hacia entornos de aprendizaje y colaboración, con el objetivo de rentabilizar el conocimiento como recurso para contribuir al fortalecimiento institucional y al desarrollo sostenible de la región, en el marco de la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este plan se articula en íntima colaboración con la Administración Pública Española e Iberoamericana, así como con organismos internacionales multilaterales, redes iberoamericanas, agencias latinoamericanas de cooperación, organismos de la sociedad civil y sector privado. Interconecta incorpora como herramienta fundamental el Centro Virtual de Conocimiento, un portal público que permite acceder a la documentación, resultados y conocimiento generado de todas las actividades organizadas por comunidades temáticas de conocimiento y programaciones sectoriales. Los ejes sectoriales apuntan a la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, la cohesión social, la promoción de los derechos humanos, las mujeres con enfoque de equidad y las poblaciones en condición de vulnerabilidad, las mejoras de las oportunidades económicas para los más pobres y la atención de los bienes públicos globales y regionales. Paralelamente en estos centros se desarrollan actividades de ámbito nacional y cultural que favorecen el fortalecimiento y acercamiento a los gobiernos locales y a la sociedad civil de los países en que están ubicados estos centros. Y para ello, se cuenta con espacios de debate, reflexión, foros, talleres, exposiciones, presentación de libros, donde la creación, el intercambio académico, científico y cultural son entendidos como un motor de desarrollo equitativo. Asimismo, ofrecen a la comunidad centros de documentación y bibliotecas que cuentan con un nutrido acervo bibliográfico y documental de acceso libre en temas de cooperación y desarrollo. Los centros de formación son por ello activos esenciales de la cooperación española para afrontar los retos políticos, sociales, económicos y de desarrollo a partir de la gestión, transferencia y generación concertada de conocimiento para el desarrollo en la región. Vamos a poner ahora un vídeo sobre recomendaciones de seguridad en la aplicación de nuestro plan de riesgos. Para su seguridad, ponga atención al siguiente mensaje. Debido a que la ciudad de la antigua Guatemala se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, en el caso de producirse alguna eventualidad, por favor, siga las siguientes recomendaciones. En todo momento mantenga la calma, aléjese de las ventanas y no actúe por iniciativa propia. Si se trata de un sismo de baja intensidad, debemos esperar a que éste finalice. Les aconsejamos hagan un pequeño recorrido por el centro, fijándose en las salidas y señalización sobre las rutas de evacuación. Una vez que entre al recinto, por favor, ponga atención a los planos y señales de evacuación existentes en cada puerta de las salas. En caso de ser necesario evacuar, las personas responsables de seguridad del área donde se encuentran darán la alarma correspondiente para proceder a una evacuación. Por favor, evite obstruir con sus pertenencias las vías de tránsito peatonales. Siga las señales de evacuación. Utilice las escaleras por el lado de la pared y siga las rutas de salida hasta llegar al punto seguro de reunión en el atrio. Si usted se encuentra en la planta alta, salas de formación y baños, su ruta de evacuación será siguiendo las señales hacia las escaleras hasta llegar al punto seguro de reunión. Si usted se encuentra en la planta baja, área de la Plaza de Santiago, los comedores, sala de cines, baños o espacios de exposición, siga las indicaciones de los directorios para evacuar preferentemente por la entrada principal hacia el punto seguro de reunión. Si no fuera posible, siga las flechas de evacuación hacia el patio de la huerta.
Si se encuentra en la biblioteca o archivo municipal, usted deberá bajar por las gradas y evacuar hacia la calle sobre la 7ª Avenida, hasta llegar al punto seguro de reunión en el atrio. Si usted se encuentra en la planta baja, sala del pozo, capilla, espacios de exposición o el patio de la huerta, evacuar saliendo por la 7ª Avenida hasta llegar al punto seguro de reunión en el atrio. Atención, el patio de la huerta no es un punto seguro, ya que hay árboles que pueden caer. Por favor, permanezca en el punto seguro y no intente reingresar hasta que le sea expresamente indicado por el personal encargado. Les recordamos que los puntos seguros son el patio anaranjado y el patio azul, pero siempre que le sea posible, diríjase, siguiendo las indicaciones, al punto de reunión en el atrio. El Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua Guatemala les desea una agradable estadía. Muchas gracias por su atención. Son unas breves recomendaciones. Yo entiendo que de una tacada no se puede ver en 2 minutos el centro, pero les animamos a que se fijen cuando estén paseando por este bello edificio del siglo XVII, para que se fijen no solamente en las columnas y en las cornisas, sino que también se fijen, por favor, en la cartelería de seguridad. Es simplemente un consejo, puesto que esto lógicamente puede facilitar en un momento de riesgo la evacuación del centro. Como os indicaba en el vídeo que les hemos ofrecido, este centro es además un centro cultural y ofrece en estos momentos 4 magníficas exposiciones. Una exposición relacionada con el arte maya, vasijas y efigies en la Sala del Pozo, piezas del 200 al 1400 aproximadamente, sobre imágenes y vasijas, utensilios de uso cotidiano. Tenemos en la sala 2 neunomurales del siglo XXI, piezas cedidas por la Fundación Rozas Botrán, de artistas consolidados guatemaltecos, una colección en la sala 13 sobre lo mejor del arte y de la pintura y del arte guatemalteco contemporáneo, premiados todas las obras en las diferentes bienales de la Fundación País. Y después tenemos la vida de Gervasio Sánchez, compañero de ustedes, que ha cubierto como reportero gráfico gran parte de los conflictos armados del último tercio del siglo XX, y que la tenemos en la sala número 4 y que realmente es una obra sobrecogedora, pero también real, con la que pretendemos fundamentalmente sensibilizar en contra de lo que son las guerras, la violencia humana y los conflictos. Sin más, agradecer a Juan de Oñate, como coordinador de la actividad, todo el trabajo que ha hecho con anterioridad, y ponernos a su entera disposición a través de nuestro gestor, Miguel, de manera que cualquier cosa que necesiten, apoyo técnico, etcétera, ordenadores, todas estas cuestiones, pues puedan contar con nosotros. Por mi parte, salvo que los miembros de la mesa quieran añadir alguna cosa más, simplemente decir que estaremos con ustedes y que espero que tengan ustedes unos 2 días con nosotros muy agradables. Disfruten de este centro, disfruten del trabajo entre todos ustedes, disfruten de esta bella ciudad que es Antigua, una maravilla de la arquitectura colonial. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, y ya pasamos directamente. Ricardo no se baja de la mesa, ¿no? Y aquí me quedo. Y Karina, ¿dónde está? Por aquí. Y Xavier, ¿vale? Se incorporan. De todas maneras, se me ocurría, Juan, que de pronto podemos hacer una ronda de presentación de todos, ¿te parece? Sí, claro. Mientras Karina y Xavier llegan, ¿por qué no aprovechamos y hacemos una ronda de presentación con su nombre y el medio con el que trabaja? Y empecemos por aquí.
Soy Alfredo Aicar, director de ACANEFE y responsable de administrativo de países como Venezuela, Colombia, República Dominicana, Cuba, todo para la agencia EFE. Soy Julio Serrano, de Agencia Ocote, Guatemala. Buenos días, soy Enrique Naveda, de Plaza Pública, Guatemala. Yo soy Noé Leiva, jefe de la carrera de periodismo de la Universidad Autónoma de Honduras y corresponsal en Honduras de la Agencia Francesa de Prensa. Gracias. Buenos días, yo soy Daniela Pastrana, vengo de México, de la Red de Periodistas de a Pie y editora de Pie de Página. Buenos días, soy de Guatemala, mi nombre es Edson Lozano, soy periodista de la Universidad de San Carlos y también del medio digital Barrancópolis. Buenos días a todos, mi nombre es Andina Ayala, también de Guatemala y también de Barrancópolis. Hola, yo soy Jonathan Salazar de Barrancópolis. Buenos días a todos, yo soy de Guatemala, me llamo Fernando Chuy y soy de Barrancópolis. Hola, buenos días, soy Alejandro Varela, soy director de edición de la agencia EFE para América. Hola, soy Jennifer Ávila del medio Contracorriente en Honduras. Hola, Claudia Ramírez de la Prensa Gráfica de El Salvador. Buenos días, Alejandra Cruz, directora del área de formación de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo. Buenos días, Juan Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos de España. Buenos días, yo soy Carolina Trevisan, periodista de Brasil, trabajo en Universo Online y soy coordinadora de proyectos para la ANDI Comunicación y Derechos. Buenos días, soy Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos y colaborador de La Vanguardia, de la cadena SER y de otras cosas. Buenos días de nuevo, yo soy Diego Carcedo, soy el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, periodista y columnista de varios medios españoles, además de escritor, autor de algunos libros. Muy bien. No, los voy a presentar yo. Porque ya arrancamos con nuestra primera sesión, se llama Periodismo Sostenible para impulsar el camino hacia la sostenibilidad. Entonces, la idea es que conversemos los tres. Juan me ha pedido que además actúe como moderador, entonces, pues mandaré algunas primeras ideas, provocaciones para la conversación y luego conversamos con nuestros invitados que son Karina Saiz de Voz Populi, editora y periodista venezolana, y ¿cómo se dice? ¿Javier? ¿Se puede decir? ¿Cómo lo dicen? ¿Xavier? Xavier en catalán. Xavier. ¿Y cómo lo podemos decir nosotros? Como quiera. Y Xavier Mas de Chazas, corresponsal diplomático de La Vanguardia de España. Entonces, bueno, solo quería saludarlos a ustedes primero, y ahora sí ustedes preséntense, cuenten un poquito del trabajo que hacen, luego arrancamos nuestra conversación. Si quieres, arranquemos contigo, Karina. Buenos días, soy Karina Sanborgo. Tienes que encender el... Ahí. Está, gracias. Buenos días, mi nombre es Karina Sainz Borgo. Bueno, primero quiero dar las gracias a la asociación por invitarme a este, creo que es una estupenda oportunidad, ¿no? para ampliar muchas perspectivas. Como bien me ha presentado, trabajo para un diario digital español que se llama Voz Populi. Está especializado en información financiera, aunque también atiende temas de interés y de información general. Yo llevo todo el tema del área de cultura. También trabajo para colaboradora en Onda Cero, una radio en España. Tengo 12 años viviendo y trabajando en España, aunque nací en Caracas, Venezuela. Me formé como periodista allí. Y de alguna u otra forma creo que mi experiencia
en estos días ofrecerán una bisagra, ¿no? En el sentido de cómo esas dos experiencias se consiguen o se completan, podríamos decirlo de alguna forma. Son dos perspectivas, ¿no? En ese sentido. Voz Populi es un diario digital que se fundó hace ya 7 años. Su director es Jesús Cacho. Fuimos de los primeros medios nativos digitales que surgieron a raíz o en ese largo desierto que fue la crisis económica que golpeó tan fuertemente a los medios españoles. Y ya después de 7 años somos un medio pequeño, pero creo que nuestra capacidad de influencia, sobre todo en temas de banca y finanzas, es apreciable. Y creo que hemos aprendido mucho de esta larga travesía, ¿no? De lo que es la información digital y cómo adaptarse y cómo plantear muchas de las cuestiones informativas en ese sentido. Bien, gracias, Karina. Xavier. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Soy Xavier Mas de Sachas. Llevo toda la vida dedicada al periodismo y tengo 54 años y lo primero que cubrí fue la caída del muro de Berlín en el año 89-90 en Alemania, o sea que imaginaros. He estado vinculado prácticamente siempre a la información internacional. He sido corresponsal de guerra con Gervasio Sánchez, que se comentaba antes, pues hemos sido compañeros en los Balcanes, en Sarajevo, y después en las primaveras árabes, el último que hemos hecho, en Libia, en Túnez, en Egipto, en Yemen, en todos estos países, ¿no? He sido también corresponsal en Estados Unidos durante 6 años. Llegué a Estados Unidos con el caso Levinsky, Bill Clinton, que se parece un poco a lo que está sucediendo ahora. Me acuerdo de un verano tremendo en Washington, donde solo se hablaba de los genitales del presidente de Estados Unidos, o sea que Trump aún no ha llegado a este nivel. Y acabé pues después del 11 de septiembre, los atentados, ¿no?, atroces en Nueva York y también en Washington. Y bueno, y ahora soy corresponsal diplomático de La Vanguardia. La Vanguardia es un diario en Barcelona, muy antiguo, tiene más de 100 años, propiedad siempre de la misma familia. No hay consejo de administración, no hay inversores, es esta familia que de alguna manera ha conseguido, la familia Godó, que de alguna manera ha conseguido preservar la independencia de un medio pues muy vinculado a la sociedad catalana y que a lo largo de su historia ha intentado ser pues un puente, ¿no?, un puente de diálogo pues entre Cataluña y España que hoy es bastante necesario. Y me da curiosidad, corresponsal diplomático, ¿qué significa? ¿Que cubre los temas que están relacionados con diplomacia, con relaciones exteriores? Es un cargo que en los diarios antiguos a veces ocurren estas cosas, que hay estos cargos que no sabe a quién se los han inventado, ¿no? Imagino que esto arrancó hubo varios predecesores antes que yo, y me ocupo un poco de la información internacional, de coordinar la información y la opinión internacional que publicamos en el diario. Muy bien, pues muchísimas gracias, bienvenidos por haber aceptado la invitación. Entonces, el tema de la mesa es, evidentemente, sostenibilidad. Y yo lo he entendido desde 2 dimensiones. Por supuesto, desde la propia pregunta de la sostenibilidad que tienen que hacerse los medios de comunicación, pero también, por supuesto, por el tema de cómo se cubren estos temas en los medios de comunicación. Yo tranquilamente puedo hablar de esto 5 días seguidos sin parar, porque es un tema que me interesa y que me apasiona de manera particular. Pero creo que me voy a concentrar sobre todo quizás en lo primero, ¿no?, el tema de la sostenibilidad de los medios desde diferentes puntos de vista. Entonces voy yo a lanzar aquí unas ideas. Luego me gustaría que ustedes también compartieran sus reflexiones y por supuesto la idea es que todos aquí, todos tenemos que contribuir desde las experiencias particulares, de lo que hemos visto en cada uno de sus países, desde diferentes puntos de vista. Yo, digamos, tanto desde la Fundación como desde el Global Forum for Media Development, creo que cuando uno habla en este momento del tema de la sostenibilidad, para mí hay 2 conceptos que son claves y centrales y que no son necesariamente el negocio. O sí, digamos, están relacionados, pero para mí tienen que ver con dos conceptos: confianza e independencia. Yo creo que es allí donde están los 2 ejes centrales de cualquier estrategia de sostenibilidad que se plantee cualquier medio de comunicación. Creo que para todos
no sé si todos estén de acuerdo, pero por lo menos yo lo veo así. Creo que uno de los grandes desafíos que tienen los medios es el de recuperar la confianza. Creo que esa confianza se ha perdido en mayor o menor medida y es difícil generalizar. Es muy difícil generalizar. Pero creo que hay un consenso en que el tema, que ha habido una quiebra en la confianza que tenían los ciudadanos en los medios. En esto, digamos, creo que quien ha estado midiendo esto de manera más regular y más sistemática es Edelman, que hace un barómetro de confianza y lleva muchísimos años haciéndolo, y los datos del barómetro de este año muestran que por primera vez los medios están en su nivel más bajo de confianza. Es interesante porque en los primeros barómetros había una caída general de la confianza de todas las instituciones, y esto también es muy importante porque no es solo un problema en la caída de confianza en los medios, es en general una caída en la confianza de todas las instituciones. Pero los medios en las primeras mediciones de mediados de los años 2000 y finales de los 2000 se mantenían siempre, digamos, como un referente de confianza para los ciudadanos. Y en estos últimos años, y este año en particular, por lo menos en la medición de Edelman, los medios llegan a su nivel más bajo. Entonces, y este es un barómetro mundial, ¿no? Y de nuevo, insisto, también hay variaciones por las regiones, pero el conjunto de los datos es, digamos, los resultados son muy contundentes. Es muy interesante también que cuando en el barómetro de Edelman, cuando hablan de los medios, también se plantea, no sé cómo decirlo y si la palabra sea correcta, la confusión. Es decir, se está incluyendo dentro de los medios también todo el tema de plataformas digitales y redes sociales. Y aquí esto es muy interesante porque este es un debate bastante complejo, hasta dónde las plataformas y las redes son o no son medios. Creo que en estos últimos debates, por ejemplo, en donde se ha puesto a Facebook contra la pared, parte del ataque, si ustedes lo quieren, contra Facebook ha sido: ustedes tienen que posicionarse y asumirse como un medio, ¿no? Los argumentos de Facebook fueron: nosotros somos una plataforma, nosotros no producimos contenido, el contenido lo producen los usuarios, nosotros no tenemos nada que ver. Pero en los últimos años, sobre todo con todo lo que ha pasado, con todas estas dinámicas de desinformación y de manipulación, la presión ha puesto como: ustedes no se pueden pasar de agache, como se dice en Colombia, de esta discusión tan alegremente. No pueden simplemente desentenderse y decir: ustedes no tienen nada que ver. Pero parte de la medición en el barómetro, lo decía en el informe, que me parecía muy interesante, es que pasa por allí y pasa por eso digo entre comillas, esta confusión entre si las plataformas deben ser miradas con el mismo rigor con el que se mide un medio tradicional de periodismo, tradicional entre comillas, si tienen que medirse de la misma manera. Pero en todo ese paquete, la caída de la credibilidad es contundente. Uno de los datos de Edelman, por ejemplo, 63% de los encuestados, una encuesta mundial, no sabe diferenciar información basada en buen periodismo de algo que es falso, por ejemplo. Ahora, yo creo que ha sido una falsa discusión achacarle el tema de la desinformación. Nosotros en la Fundación no nos gusta hablar de noticias falsas, ni fake news, porque nos parece que es un nombre, digamos, que no es justo. Con la naturaleza del oficio. Si es una noticia, es una noticia. Y nosotros asumimos que si es una noticia hecha desde el horizonte de los medios de información, no deberían existir las noticias falsas. Pero entendemos de lo que están hablando. Pero preferimos decir, hablemos de lo que es desinformación, manipulación informativa, que además no es nuevo. Pero el tema de la manipulación y de las informaciones es mucho más profunda que el problema de las redes sociales, digamos, y creo que ha habido aquí un poco de achacarle a las redes sociales el problema de la desinformación y de la manipulación, y que no estoy diciendo que no lo tengan, pero creo que no
que es mucho más profundo la discusión que simplemente decir. Creo que por supuesto las redes sociales y las plataformas digitales se han vuelto una herramienta que ha permitido que este fenómeno se sienta de manera muy intensa y que además se sienta en tiempo real, ¿no? Porque lo que pasa es que con las redes sociales uno siente inmediatamente la reacción, el debate se va formando, la información va circulando y uno lo está viendo en el día a día, en lo que uno está acompañando con los teléfonos celulares. Entonces, pero creo que no es, digamos que este es un elemento, pero no es el único elemento, que hay algo más allá y más profundo. Y eso que yo siento que es más profundo y más atrás en el tiempo, se lo comentaba ayer a Carol Trevisan en Brasil hablando, yo le decía, yo creo que aquí hay dos grandes consensos que creíamos eran unos consensos y que se están resquebrajando. Y creo que es allí donde tenemos que empezar a hacer una reflexión todos, nosotros, los medios, las organizaciones que apoyamos a los medios, pero la sociedad en su conjunto. Y creo que eran dos grandes consensos de la modernidad sobre los que hoy no hay absoluto consenso, que son la democracia liberal como proyecto político y el racionalismo científico como proyecto de conocimiento. Por muchos años creímos que todos estábamos de acuerdo con eso. Y resulta que en estos últimos años nos hemos dado cuenta que no todo el mundo está de acuerdo con eso. La pregunta de por qué esto ha sucedido creo que es de verdad la pregunta para mí más profunda que tenemos que hacernos como sociedad en este momento. ¿Qué pasó allí? Y yo creo que las sociedades tenemos que hacernos una pregunta sobre el papel de la educación, de nuestros sistemas educativos en todo este proceso, porque justamente creo que una de las funciones de la educación y de los sistemas educativos es construir estos mínimos consensos en una sociedad, y me parece que esto no se ha logrado, y creo que eso está directamente relacionado con también un resquebrajamiento de la calidad de la educación en todo el mundo, porque creo que no es solo un problema en América Latina. Con respecto al tema de la democracia, hay un libro reciente que me ha parecido, que me ha dado algunas luces, que no sé si lo conocen, pero que les recomendaría, que es Cómo mueren las democracias, de Steven Levitsky y de Daniel Ziblatt. Porque evidentemente ya hay mucha gente haciéndose esta pregunta. Y lo que es interesante del análisis de ellos en cómo mueren las democracias es, o bueno, hay muchas cosas, pero para mí es cómo las democracias se están resquebrajando usando las propias herramientas de la democracia. Entonces lo que ellos dicen es, hoy ya no se necesitan los golpes de Estado tradicionales, ¿no? Con tanquetas, con militares, que era la imagen que nosotros teníamos en nuestra cabeza, ¿no? Digamos, Chile en el 73, qué sé yo. Sino que es a través de mecanismos de la propia política y de manera muy subrepticia y de manera muy, en muchos casos, con cierta sofisticación, que se empiezan a minar. Para mí el ejemplo más reciente es el de Brasil, ¿cierto? Allí hubo, evidentemente, y bueno, depende de con quién debata uno en Brasil, si se le llama o no se le llama un golpe de Estado, pero ciertamente lo que sucedió allí fue dentro del armazón de la institucionalidad del país, ¿no? No hubo militares, no hubo tanques, no hubo violencia, y hubo un cambio en el esquema de poder, se destituyó una presidente, en fin. Entonces, allí me parece que yo sé que es raro que esté hablando de estos temas cuando hablamos de sostenibilidad, pero es que yo creo que está allí justamente el corazón del tema. Porque creo que así como el sistema educativo tiene que hacerse una pregunta, como los políticos tienen que hacerse una pregunta, creo que los medios tienen que hacerse una pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo con Carol le decía, los medios tienen que hacerse la pregunta, ¿qué hicimos o dejamos de hacer
para que esto llegara a donde llegó, ¿no? Y creo que no puede ser simplemente, no, bueno, nosotros simplemente registramos lo que estaba pasando, pero no tenemos más responsabilidad que eso. Creo que allí hay una pregunta que es una pregunta que hay que hacer, yo creo que, digamos, ya se está haciendo, que hay que seguirla haciendo y que hay que profundizarla. Ya con respecto al tema del racionalismo científico, pues yo lo que a mí de todas maneras no deja de parecerme, digamos, y me genera mucha consternación cómo, digamos, la ciencia también ha perdido ese componente tan importante que tuvo. Y eso explica que haya mucha gente que prefiera no vacunarse, porque, por la razón que sea, porque hay otros marcos de comprensión que para ellos son más importantes, en muchos casos relacionados con las religiones, en fin, y creo que eso también explica el debate sobre cambio climático, ¿no? Es decir, el consenso de los científicos lo han dicho y creo que me parece que sería injusto decir que es que de eso no se ha hablado, que ese tema no se ha habido los foros, ha habido las COP, ha habido los pronunciamientos, el panel, todo el tiempo diciendo, oye, aquí tenemos un problema, el hombre tiene una responsabilidad, los humanos tienen una responsabilidad en esto, y sin embargo hay un grupo, ya sabemos que hay un grupo interesado, digamos, de grandes empresarios y que también mueven mucho su poder para defender o cuestionar si esa valoración científica es real o no, pero estamos ante esta situación, algo que uno diría, si la comunidad científica en su conjunto dice, señores, nosotros tenemos esta percepción, que esto no sea tan cuestionado como está siendo hoy, que todavía, digamos, porque a mí lo que me sorprende es, yo creo que cada vez son menos, pero es un núcleo súper resistente, claro que es el núcleo más poderoso y con más dinero, ¿no? El de las industrias, de los fósiles, de las... ¿no? el petróleo, el carbón, etcétera, que están allí jalando mucho y pagando mucho a las universidades para que hagan investigaciones que cuestionen las investigaciones, en fin, creo que todos sabemos muy bien cómo funciona el mecanismo, pero existe un tema allí muy complejo. Con esto lo que digo es que parte del tema que viene después con la confianza es el de cómo construir nuevas relaciones con las audiencias. Es decir, creo que la manera para recuperar la confianza es que la forma de relacionamiento que teníamos con las audiencias tiene que cambiar de manera radical. En esto sí me parece que los medios, todos, pero sobre todo, digamos, eso que llamarían los medios tradicionales o los medios de tradición, ¿no? Los norteamericanos llaman legacy media. Yo sí he escuchado en los diferentes foros a los medios haciéndose la pregunta de manera muy sistemática y siendo muy claros en que tienen que cambiar la manera de relacionarse. O sea, la manera anterior en donde los medios tenían una posición privilegiada para informar, y digamos, y eran además los únicos que la tenían o los únicos que prestaban ese servicio, esto claramente ya no es así y los medios tienen que reposicionarse y establecer unos nuevos mecanismos de relación con las audiencias. Y me parece que la manera es construyendo relaciones de transparencia. Creo que los medios por muchos años, y esa era su función, y creo que no, para nada estoy insinuando que la pierdan, fue demandar transparencia de las instituciones públicas y de las instituciones privadas, ¿no? Y eso sigue siendo un trabajo fundamental. Pero ahora le toca a los propios medios empezar a mostrar también cómo es el desempeño de su propio trabajo, ¿no? Y esto es una tendencia. Hoy en día claramente vemos que ya no basta con que la gente compra un computador, ¿no? Yo quiero saber
cómo se hizo, si usaron o no, si explotaron a unos pobres niños en Bangladesh para armar el computador. No me basta con que me entreguen un producto de calidad. Yo quiero saber cómo se hizo ese producto. Yo quiero que las empresas sean transparentes en decirme cuál fue la cadena que llevó a que este producto llegara a mi mano y eso qué implicó. Y creo que de igual forma los medios van a tener ahora que estar más abiertos a explicar sobre su propio desempeño como empresas de medios. Con muchísimo cuidado, porque en esto también, en los diferentes foros en los que hemos hablado sobre este tema, entendemos que en el caso de los medios, la transparencia también es usada, sobre todo por gobiernos autoritarios, para usar esa información y perjudicar el ejercicio mismo de la libertad de libertad de prensa. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, pero hay que hacerlo. Nosotros hicimos un ejercicio sobre esto de transparencia hace unos años con una organización que se llama el Global Reporting Initiative, el GRI, que es una organización con sede en Holanda que desarrolla un marco para que empresas de todo el mundo muestren su desempeño, ¿no? A partir de los informes de sostenibilidad. Y el GRI lo que decía era, generalmente las empresas muestran su desempeño principalmente desde el punto de vista financiero, ¿no? El famoso balance financiero, ganamos, perdimos, deudas, etcétera. El GRI empezó desde los 90 a decir las empresas tienen que además no solo rendir cuentas sobre su desempeño financiero, sino sobre su desempeño en términos ambientales, en términos sociales, de la relación con sus diferentes grupos, con los que llaman en inglés stakeholders. Entonces con el GRI y la Fundación García Márquez, el apoyo de una fundación que se llama la Fundación Avina, de la Universidad Javeriana de Bogotá, y se hizo un proyecto en donde se construyeron los indicadores que una empresa de medios tendría que públicamente explicar sobre sus resultados. Entonces allí entraban preguntas que en América Latina, por ejemplo, la pregunta sobre la propiedad de los medios. ¿Quién es el dueño de la empresa? Que en las empresas de otro tipo, sobre todo muchas de las que cotizan en bolsa, eso tiene que ser muy claro, quiénes son los dueños, quiénes son los accionistas. En América Latina han existido medios que no se sabe quién es el dueño, ¿no? Por muchos años, por ejemplo, Página 12 en Argentina, era un medio sobre el que era muy raro saber cuál era el esquema de propiedad. Ese tipo de cosas hoy en día, en estas nuevas dinámicas de transparencia, por ejemplo, eso tiene que estar muy claro. Y sin embargo, hay que avanzar. Todavía creo que hay mucho que avanzar con relación a estos temas. La pregunta sobre las fuentes de financiación. ¿Quiénes son los que financian a este medio y cómo es ese modelo de financiación? De nuevo, con todos los cuidados, porque aquí no se puede simplemente poner toda la información comercial, en fin, pero creo que eso está bastante definido de cómo se puede hacer bien sin que eso vulnere necesariamente la competitividad de las empresas. Pero por ejemplo en el GRI, en el reporte de sostenibilidad del GRI para medios, se les pedía a los medios, explique, por ejemplo, dentro de su torta de publicidad, cómo está distribuida la torta de publicidad, por sectores. ¿Cuánto porcentaje de la publicidad, por ejemplo, viene de la agroindustria? ¿Cuánto porcentaje de la publicidad viene del sector público? ¿No? Y que sean las audiencias que vean estos reportes y eso les permita a las audiencias tomar una decisión con relación a ese medio. Si yo me doy cuenta que tengo un medio que 85% de su publicidad viene del sector público, digamos, de gobierno, yo puedo como usuario de ese medio decir las probabilidades de que este medio esté siendo
o obedeciendo a los intereses de quien lo está financiando son mayores a quien solo tiene el 10 o el 15, el 20% o tiene una torta publicitaria mucho más distribuida en diferentes sectores. Entonces, este tipo de cosas me parece que hoy son fundamentales para construir confianza y que esa confianza permitan nuevas relaciones con las audiencias y que eso sea una pieza fundamental para la sostenibilidad. Y por último, y con esto ya termino para poder conversar con Xavier y con Karina, el otro marco de referencia que me parece importante aquí tiene que ver con un poco el marco institucional en el que se mueven los medios en el mundo. Y allí el ejercicio, digamos, que me parece que es más valioso, es el que hizo la UNESCO con sus indicadores de desarrollo mediático, ¿no? Que es justamente un marco para evaluar el desarrollo de los medios. Y la pregunta que se hizo UNESCO es, bueno, ¿qué tipo de marco institucional, qué tipo de paisaje mediático, si ustedes lo quieren, se requiere tener para que los medios puedan prosperar, ser sostenibles y ofrecer el servicio que requieren nuestras sociedades? Y ellos allí plantean varias categorías. Una de las categorías, y aquí esta es una palabra que yo sé en el sector de los medios genera mucha pregunta, es el tema de la regulación. Lo que plantea, uno de los aspectos que plantea UNESCO es un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, al pluralismo y a la diversidad de los medios de comunicación social. Es decir, los países tienen que tener un marco jurídico, político y reglamentario que tenga como norte principal la libertad de expresión, y en eso hay que ser tajantes y claros. Es decir, no puede ser un marco que vulnere la libertad de expresión y la libertad de prensa. Pero es claro, hoy en día lo estamos viendo en América Latina, y ustedes, mis colegas de España, me dirán cómo está el tema allá, pero es claro en América Latina que hay una demanda por un marco regulatorio que permita un paisaje mediático mucho más plural, mucho más abierto, mucho más democrático. América Latina es una región con una concentración altísima de los medios de comunicación. Obviamente en los últimos años con Internet esto ha venido generando una nueva dinámica, pero dentro de los medios, digamos, tradicionales, en radio, televisión y televisión en particular, televisión sobre todo, una altísima concentración. Entonces, y también el tema de la propiedad cruzada, es decir, los medios que hacen parte de conglomerados económicos o medios que tienen otros medios. Es decir, allí hay un tema supremamente complejo y tengo que insistir en que es una discusión supremamente compleja, porque ya hemos visto, por ejemplo, como pasó en Ecuador, como una regulación termina siendo una herramienta de control gubernamental. Entonces, supremamente es un tema que requiere de muchísimo cuidado. Entonces, estos indicadores de UNESCO, de desarrollo mediático de UNESCO, me parece que son interesantes. Entonces, uno tiene que ver con el sistema regulador, el otro tiene que ver justamente con la pluralidad y diversidad de los medios de comunicación y de la igualdad en las condiciones económicas y de transparencia en la propiedad. El tercero tiene que ver con los medios como plataforma para el discurso democrático, es decir, cómo los medios garantizan que todas las voces de la sociedad puedan participar, opinar y estableciendo normas de autorregulación frente al contenido, cómo se contribuye a la capacitación profesional y cómo se fortalecen las instituciones que apoyan la libertad de expresión en los países. Y la quinta categoría de estos indicadores de desarrollo mediático tiene que ver, por supuesto, con el tema de la infraestructura. Y este también es otro tema tremendamente complejo. En los casos de América Latina, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el espectro, el manejo del espectro, es supremamente complejo de manejar. En este momento en Colombia, por ejemplo, hay una nueva propuesta para crear un ente regulador convergente, ¿no? Porque antes se tenían entes reguladores, uno para la radio, otro para la televisión, etcétera. Ahora se quiere un ente regulador convergente. Hay una propuesta de ley, apenas una propuesta para discutirla,
pero la propuesta muestra las dificultades de lo que significa un ente regulador convergente. Eso uno lo dice aquí tranquilo, sentado en Ciudad de Guatemala, en Antigua, en esta belleza de espacio, pero en la práctica es supremamente complejo y las implicaciones que eso tiene van a ser. Así que yo les invito a que estén atentos a lo que va a pasar en Colombia, porque el debate apenas está empezando. Esto es una primera propuesta que hizo el nuevo gobierno, pero allí la discusión va a ser tremendamente compleja. Yo dejo por allí, como les decía, simplemente estoy lanzando unas primeras provocaciones. La idea es que ahora Karina y Xavier hagan su contribución y luego abrimos para los comentarios de los otros. Entonces, no sé si quieres comenzar tú, Karina, ¿te animas? Sí, yo quisiera partir de un hecho que además, Ricardo, tú has sido muy claro en la cita al libro de Levitsky, que parte de la paradoja, ¿no? Ellos analizan dentro de este libro, es un ensayo además muy bueno, ellos se basan en un estudio de 20 años, ¿no?, de la dinámica política de distintos gobiernos, y ellos plantean la paradoja de que la democracia hoy día se deshace por sus propias vías. O sea, se destruye por sus propias vías o a través de sus propias herramientas. No todo pasa a los ojos de todo el mundo y se mece o todo está empujado por una corriente de populismo que creo que se ha generado un rebrote en los últimos años. Lo digo todo esto porque evidentemente la sostenibilidad tanto económica como moral de las empresas periodísticas tienen que lidiar con esas paradojas. Desde el punto de vista de que en el momento en el que gozamos de, en principio, mayor libertad de expresión a través de redes sociales, también estamos al pie de los caballos, nunca mejor dicho, ¿no? Porque las redes fortalecen esta sensación de enfrentamiento, de linchamiento, de que ya no es tan sencillo asumir o tragarse ciertas verdades, pero también es cierto que es un espacio propicio para la confusión y para generar desinformación. Aunque a Ricardo no le guste el anglicismo, y es cierto que noticias falsas tiene en sí mismo otra paradoja con problemas de diseño, la palabra del 2016 fue la posverdad y la del 2017 fue fake news. Es decir, hay aquí un escenario que nos interpela a los medios como quienes generan una dinámica informativa, pero también interpela a los usuarios y a los consumidores de esa información. En el caso español, lo digo porque además dentro de Voz Populi, que es un medio cuya juventud es manifiesta, porque tiene apenas 7 años, pero era lo que comentaba cuando comencé mi presentación, en el sentido de que surge en un momento donde la crisis económica ha hecho muchos estragos, tanto en la empresa periodística como en la mayoría de la población española. Esa vuelta de tuerca hizo que la mayoría de los medios digitales que aparecieron de ahí en adelante tuvieran una actitud de interpelación hacia las instituciones mucho más agresiva, y que incluso en su dinámica financiera y de estructura de accionistas fueran tanto más transparentes. Se desarrollaron, bueno, en nuestro caso nosotros vivimos de ingresos publicitarios, de lo que nos asegura los anunciantes. Sin embargo, hay otros experimentos, hay otros medios que algunos conoceréis, por ejemplo el diario.es, que tenían un proceso donde los usuarios se asocian con el periódico. También hay otros como El Español, que también han partido, ¿no?, en esa dinámica, ¿no? Sin embargo, la clave fundamental es otra vez la paradoja con la que comenzamos esta conversación, esta mesa. No ser coherente con una línea editorial y ser coherente con la verdad de esa línea editorial, ¿no? Y siempre está la torcedura, ¿no? Siempre existe una línea editorial y siempre existe una impronta, ya sea de tipo ideológico. Sin embargo, lo que sí notamos, y creo que tanto en Europa como en América, que es un fenómeno occidental, es un fenómeno global, cómo enfrentarnos al hecho de esa bisagra donde de pronto el periodista está mucho más expuesto a los desmanes y abusos, ya sean de tipo circenses, aunque no lo son. No creo que Donald Trump sea un personaje circense para nada, creo que es bastante peligroso, pero hace una semana acabamos de ver cómo a un periodista prácticamente lo sacan, ¿no?, de la periodista de CNN. Ahora voy con la otra parte, ¿no? Hay muchas prácticas autoritarias que ocurren a la luz
¿no? De todos, ¿no? y a los ojos de todos. Y en el caso, yo por haber nacido en Venezuela y haber comenzado a trabajar, además justamente como periodista en los años más agresivos del chavismo contra la prensa, puedo certificar que he visto comportamientos muy similares y homologables a lo largo de los últimos 15, 20 años en democracias o en países que consideramos democracia. ¿Por qué digo esto? Y en este sentido quiero retomar sobre el tema de la sostenibilidad de los medios. Por vías distintas he podido ver cómo países como Venezuela, donde 80 de los 150 periódicos impresos han desaparecido en los últimos 5 años. Conatel, que es el ente regulador de concesiones de radiofónicas, ha cerrado 47 emisoras de radio. Los medios han cambiado de dueños, los medios venezolanos, incluso Últimas Noticias, que era una de las cabeceras afines a lo que vendría a ser el chavismo y luego el régimen de Nicolás Maduro, han cambiado de dueños. Hay una opacidad manifiesta, que lo que hace por supuesto es quitar el foco sobre cualquier crítica al gobierno, y eso implica no informar sobre la desnutrición, sobre el desabastecimiento. En esa dinámica, 2 medios han aparecido y que han sido 2 empresas muy valientes. Una es Efecto Cocuyo, la periodista Laura Weffer comenzó, bueno, y también Luz Meli Reyes, la comenzaron hace 5 años por la vía del crowdfunding, del micromecenazgo, de incorporar a la gente y a la audiencia como parte, ¿no?, de ese medio, como parte que garantizara que pudieran informar. Es decir, de nuevo, ¿no?, insisto, en el negativo y el positivo, ¿no?, digo en el sentido de la fotografía, ¿no?, cómo las cosas en España se generó un fenómeno también de medios donde la gente y el lector o el usuario forma una parte importante de la constitución de ese medio como espacio independiente, y del lado de países precarios en términos políticos y de democracia se tiene que volver a dar ese mecanismo. De hecho, el segundo medio que iba a citar venezolano se llama Armando.info, que lo hizo un periodista que se llama Joseph Polisuk, además que fue recientemente reconocido. Ellos tienen una tarea sistemática de investigación y denuncia de las prácticas ilícitas, no solamente del gobierno venezolano, sino también de otros gobiernos en América Latina. Pero ellos han tenido que trabajar con un sistema de apoyo de usuarios y con un sistema prácticamente cuya independencia está asegurada por quienes paguen esa información. Entonces, las cosas que planteaba Ricardo y que están en el tapete, ¿no?, es nuevamente la paradoja. ¿Qué ha pasado para que en un momento en el que yo no creo que todo tiempo pasado fue peor? No me gusta pensarlo, ni me gusta denostar ni el progreso, pero sí hay algunas zonas oscuras. Martín Caparrós hace unos meses en Santander, en una reunión que hubo de periodismo cultural, decía, un poco jugando, ¿no?, al abogado del diablo, decía, bueno, pero si la gente se cree que Dios creó el mundo en 6 días, os sorprenden estas cosas. Y bueno, eso hay que ponerlo un poco en perspectiva. Pero sí es cierto que tanto la idea de la verdad, la veracidad, la sostenibilidad de esa verdad, de la empresa que procura que esa verdad sea tal, está más comprometida desde diferentes puntos de vista. Y lo más contradictorio es que ocurra en un momento en que las redes sociales plantearían un escenario ideal para que algunas iniciativas como periodismo ciudadano, por ejemplo, funcionaran en lugares donde no hay información y no hay medios libres de información, como es el caso de Venezuela. Las redes sociales son fundamentales, se han convertido en un elemento fundamental. También es cierto que están amenazadas y cada vez más sitiadas, ¿no?, por el gobierno. Pero insisto, volviendo otra vez a esa bisagra, y perdonadme que haga el cambio, ¿no?, entre España y Venezuela, quizás de manera un poco arbitraria, pero yo sí consigo algunos puentes que identifican que la empresa periodística contemporánea está pasando por un periodo de reinvención, en el que además está amenazada por un elemento adicional, que es que lo que las redes podrían propiciar como un espacio de empoderamiento, entendiendo como tal cosa, ¿no?, una idea de resituar los debates, de plantearlos, yo siento que se están trasvistiendo en combate. Hay una sensación perpetua y permanente de combate en las redes, que era una cosa que además ya decía Luis Basset en una tribuna hace unos días en El País, bueno, ya hace una semana, en donde planteaba el escenario de confrontación de las redes como es un escenario bélico, ¿no?, un escenario bélico, donde la gente decía, más que empoderarse, parece que se está entrenando. Y eso resulta tremendamente curioso y paradójico, ¿no?
las plataformas como son, lo que comentaba Ricardo, las plataformas de Facebook y Twitter, que tienen unas grandes inversiones de fondos de capital. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos resitúa? ¿Qué papel tendríamos que tener los digitales en el uso de nuestras noticias en estas plataformas? ¿Pueden estas plataformas terminar acabando con nuestro trabajo? En la Feria del Libro de Madrid fue un consultor editorial, Mike Shaskin, y él decía, a todos nos puso la piel de gallina, era una mesa de periodistas culturales, y él decía, tened cuidado, porque es bastante probable que las reseñas de Amazon de los libros terminen acabando con vuestro trabajo, con lo de los periodistas culturales, y nos miramos todos, ¿no?, como con cierto terror, y dijimos, lo que está planteando tiene todo el sentido, sobre todo no solamente desde el punto de vista de cómo los suplementos, en el caso de los suplementos culturales, es una situación homologable a cualquier otra información, pero es cómo estamos utilizando nuestra información, cómo somos capaces de no perder espacios. Entiendo que el espacio de Autoritas hoy está cuestionado, pero es que es importante que existan espacios de legitimación, porque hay una práctica periodística y un respeto a la información y un rigor que garantizan que esos espacios son fiables. Esto sería como plantear que el síndrome del asambleísmo que nos transmite o que en algunas ocasiones propicia las redes sociales, no necesariamente son un signo de participación y democratización, sino de canalización del debate, lo cual creo que también es complicado. Entonces, en ese aspecto creo que el papel de los medios tiene que seguir siendo el que siempre hemos hecho. Como dice Jesús Cacho, el director de Voz Populi, hagamos periodismo. Es algo tan sencillo. Bueno, no es tan sencillo decir, pero es como contrastar y buscar la mayor pluralidad de voces y de fuentes posibles en ese sentido. Muy bien, Karina, gracias. Xavier. Vale, muchas gracias, Ricardo, Karina. Bueno, yo os voy a lanzar 4 ideas un poco provocadoras, títulos de prensa amarilla, para que nos hagan un poquito reflexionar, ¿no? Y son bastante obvios, porque al final lo que hacemos los periodistas cuando hablamos de periodismo es decirnos a nosotros mismos cosas que hemos pensado y hemos reflexionado durante años, ¿no? De dónde venimos, dónde vamos, seguiremos adelante, quiénes somos, todas estas crisis de identidades, ¿no? Bueno, la primera idea es que para ser sostenibles hay que comer. Y estas obviedades que si no comemos, nosotros como periodistas, es decir, si no cobramos unos sueldos dignos y si nuestras empresas periodísticas no comen, es decir, no cobran de nuestros lectores unas tarifas adecuadas de suscripción, no hay futuro, o sea, no hay independencia, y sin independencia económica no hay emancipación. O sea, estaremos siempre a merced de un poder político o de un poder económico que nos sostenga. La información, paradójicamente, yo creo que es el bien más valuoso que hay hoy en día en el planeta Tierra. Si la humanidad se empezó peleando pues por la tierra, ¿no? Y conquistaron continentes, luego se peleó por las rutas comerciales, se peleó por las fuentes de energía, se peleó por las cadenas de producción, ¿no? De la industria. Hoy la humanidad yo creo que se está peleando por la información, y nada más obvio que ver cómo hay estados como Rusia o como también en España o como Estados Unidos que se dedican a colocar la información que es afín a sus intereses políticos en la mente de todos nosotros. Imaginaros a Trump sin Facebook, no hubiera ganado la presidencia. Imaginaros a Trump sin Twitter, no sería capaz de hacer la política que está haciendo. Esto me lleva también a otra reflexión bastante obvia, que en la Escuela de Periodismo, en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, había una asignatura que era Semiótica de la Comunicación, que era la más rollo de todas, pero que nos obligaron a leer a Hans Magnus Enzensberger, el teórico, ¿no? Mensaje, ruido, de todas estas cosas, ¿no? Y él decía una cosa que a mí se me ha quedado siempre, ¿no? Que es el medio, el mensaje. Al final es el medio en el cual se transmite ese mensaje, el que se impone al propio mensaje o el que modela el propio mensaje. Y si nosotros pensamos que estamos en la atmósfera en la que nos movemos los periodistas es una atmósfera digital,
ya no es analógica, sería el medio digital el que condiciona el mensaje. Volvemos a plantear el tema, ¿no? Imaginemos a Trump sin Twitter, a Trump obligado a escribir columnas en periódicos como se hacía pues, en el siglo XIX o se hacía durante gran parte del siglo XX. Sería incapaz, porque yo no lo veo capaz de desarrollar una idea en una columna de opinión en un periódico. Esto cambia completamente la manera que tienen de hacer política si les quitas estos medios digitales, ¿no? El ejemplo de que la información es tan valuosa es que la libertad de expresión está en retroceso en prácticamente todo el mundo. Y sin libertad de expresión, ya lo sabemos, no hay derechos humanos. En España tenemos una ley que se llama la Ley Mordaza, que ha encarcelado a artistas, a tuiteros, a raperos, por hacer pues, apología del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Cuando en España ya no hay terrorismo desde hace años. Tenemos también el caso que mencionaba antes Karina del acoso que sufrió el corresponsal de la CNN en la Casa Blanca durante la rueda de prensa de Trump el otro día, ¿no? Jim Acosta, ¿no? Sit down, le insultó, you are rude. En esa misma rueda de prensa, y no era la primera vez, Trump también faltó el respeto a varias periodistas negras de otras minorías. Recuerdo la campaña del 2015-2016, el gran enfrentamiento que tuvo Trump con Ramos en una rueda de prensa al que sacó, ¿no? Corresponsal de Univisión, y lo sacó literalmente de la sala. O sea, sí que hay una defensa por parte del poder de esta información que es tan valuosa, ¿no? Entonces yo creo que como periodistas nos deberíamos plantear por qué nos dejamos robar este valor tan importante, los americanos dirían este asset tan fundamental. Es que si es tan valioso y nosotros lo supiésemos gestionar, es que no solo comeríamos, sino comeríamos muy bien y conseguiríamos que nuestras sociedades pues fueran más estables más progresistas, ¿no? Porque al final una prensa fiable es el sistema inmunológico de una democracia. Sin una prensa fiable no hay democracia que pueda ser sana. Y entonces nosotros en este entorno digital, pues lo tenemos complicado, ¿no? Porque ¿qué consigue el entorno digital? ¿Qué es lo que estamos viendo? Una fragmentación, primero del mensaje. El mensaje ya no lo controlamos nosotros. Hoy en día, Karina mencionaba pues, el periodismo ciudadano. Yo menciono que cualquier persona se considera periodista. Cualquier usuario de Facebook y de Twitter es periodista, aunque sea un animal, ¿no? Con un móvil puedes decir lo que quieras, y si consigues además tener unos hackers en San Petersburgo o en la República de Macedonia que te muevan esta información, pues vas a conseguir pues muchos seguidores, vas a conseguir una capacidad de influencia brutal, ¿no? Entonces el mensaje se fragmenta. Esto yo creo que es muy importante, lo de la fragmentación. No hay una sola voz autoritaria o varias voces autoritarias. El periodismo autoritario para mí es el que se gestiona y se fabrica en las redacciones de profesionales, ¿no? Entonces nosotros también hemos perdido esto, hemos perdido este monopolio que yo creo que era útil de que el periodismo real se hiciese en las redacciones con periodistas profesionales que han recibido una formación académica para hacer bien su trabajo. Esto lo hemos perdido también. Y la información que hoy se pasa por información real, pues son rumores, son cotilleos, son opiniones, que lo único que hacen es polarizar la sociedad. Y esto, a su vez, está gestionado por el propio poder político, ¿no? De nuevo, el ejemplo de Trump es el más claro. La polarización es esencial para mantener el poder. La demonización de la inmigración, ¿no? De la caravana que está ahora cruzando México. Es necesaria esta demonización para ganar votos en las elecciones del otro día, en las midterm elections, ¿no? En España lo hemos visto también muchas veces, ¿no? Y yo soy catalán y el tema de la independencia de Cataluña pues ha sido utilizado desde hace muchos años, ¿no? También por determinados partidos políticos pues para ganar votos en el resto de España, ¿no?
Entonces, la polarización es un elemento muy útil para el poder que nace de esta información fragmentada en el mundo digital que nosotros los periodistas de verdad ya no controlamos. Imaginar que yo creo que lo que ha impuesto la política hoy en día es una estrategia de captación de la audiencia que las televisiones llevan perfeccionando desde hace muchísimos años. Lo importante, como decía, ya no es el mensaje. Lo importante es la narrativa, el relato. Y un relato tensionado constantemente mantiene la audiencia enganchada a la pantalla. Y esta audiencia, si la trasladamos a la esfera política, sería el electorado. Y un electorado permanentemente cabreado, un electorado que además se le presenta a un salvador que le consigue convencer de que va a devolverle la felicidad que ha perdido, pues es un elector extremadamente peligroso, porque además es minoritario, pero aunque sea minoritario tiene una capacidad de influir sobre el debate público que es tremenda, ¿no? Entonces aquí nosotros yo creo que hemos renunciado un poco bastante, o nos hemos dejado arrebatar como periodistas el control de este relato, que hoy está en manos de los poderosos, sean las grandes corporaciones o sean los gobiernos. Frente a la polémica que del otro día de Jim Acosta en la CNN, Casa Blanca, rueda de prensa, se plantean dos cosas. Lo que se vio clarísimo es que ningún periodista se levanta, ningún periodista protesta, salvo Peter, el del New York Times, ¿no? Y el resto sigue levantando la mano. Entonces aquí había una opción: o me voy, nos vamos de la sala en solidaridad con nuestro compañero que acaba de ser insultado, o seguimos preguntando y seguimos haciendo nuestro trabajo, ¿no? En todo caso, las dos decisiones pues pierdes, ¿no? Entre defiendo a mi periodista, nos vamos todos, nos convertimos en el enemigo que el presidente quiera que nos convertamos, porque está constantemente acusándonos de ser el enemigo, nos ha dado un papel en esta serie de televisión, somos el enemigo, o seguimos haciendo nuestro trabajo, con lo cual pues rendimos pleitesía, nos sometemos a la rudeza de este poder, ¿no? Entonces no había una solución fácil, pero yo creo que si hacemos nosotros nuestro trabajo y no caemos en las provocaciones del poder, seguimos picando piedra, porque esto del periodismo, además de un sacerdocio, es como una cantera, estás todo el día picando piedra y casi siempre pierdes, hay una salida, ¿no? Hay una salida que conseguiría, y esto para mí es importante, restablecer la escritura como elemento básico. La escritura incluso ya diría analógica. Estoy yendo a esta escritura como método organizativo, ¿no? Que nos organiza la mente y nos enseña pues a dar sentido a las cosas, ¿no? Y a nuestros lectores les liberaríamos, ¿no? de saber lo que es verdad, lo que es mentira, participaríamos en esta alfabetización que es tan necesaria, ¿no? Como antes decía Ricardo, que nuestros lectores, que son nuestros ciudadanos, son incapaces ya de distinguir entre lo falso y lo verdadero, ¿no? Yo creo que esta es, la esencia del periodismo, lo decía Karina, sigue siendo la misma. Y el periodismo es escribir, es explicar las cosas. Yo creo que en el mundo digital, en el mundo que estamos todos aquí con el móvil, esclavizados por Twitter y por Facebook, porque nos han hecho creer nuestros patronos que si no tenemos huella digital, que si no tenemos 5.000 seguidores en Twitter no somos nadie, y estamos constantemente ofreciendo contenido gratis, que son nuestras opiniones, a una red social que se hacen todos millonarios y nosotros no, ellos sí que comen, nosotros no. Entonces aquí hay algo bastante que coño hago yo trabajando para Twitter o trabajando para Facebook, cuando tendría que estar trabajando pues para La Vanguardia y que la gente fuese a La Vanguardia a escucharme a mí o a leerme, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo periodístico que se está transformando de manera radical, y no solo por el medio digital que nos obliga a estar allá todo el día conectados, sino porque nuestro periodismo muchas veces se confunde ya con la publicidad, se confunde con la promoción de intereses particulares, con lo que los americanos dirían la advocacy, ¿no? Se confunde incluso con la propaganda, con esta opinión totalmente tergiversada, ¿no? Entonces yo creo que si conseguimos recuperar esta verticalidad y conseguimos que el periodismo
el periodismo no sea una herramienta solo. Porque a veces el periodismo, claro, es una herramienta que en manos de un descerebrado pues te causa un desastre, ¿no? O sea, si conseguimos que el periodismo sea un método de trabajo, un método de afrontar la vida, un método de conectarnos con nuestros lectores, de esta transparencia que decía Ricardo, ¿no? De esta recuperación de la confianza, que es la fiabilidad, que es la credibilidad. Y si esto lo hacemos como método de trabajo, y esto se explica muy bien en las facultades de periodismo, cómo hacerlo, no es que no sepamos cómo hacerlo, es que las tensiones que recibimos de todos lados nos desvirtúan y cada día pues, nos desvían de este camino. Yo creo que conseguiríamos, la verdad, enderezar un poco las cosas, ¿no? Porque hoy en día pues, estamos ante una tiranía de lo virtual, o sea, parece que la verdad no existe. Estamos hablando, creo que está surgiendo un nuevo Homo, el Homo sapiens está dando paso al Homo virtualis, ¿no? Que es todo virtual, porque la gente se construye perfiles en Facebook que ellos son más guapos de lo que son de verdad, ¿no? Pues esto que es tan básico, pues imaginaos ya en un medio de comunicación con las informaciones indulgentes o autoindulgentes que nosotros mismos publicamos sobre nosotros, ¿no? Esta endogamia que también es tan peligrosa en el periodismo, ¿no? Entonces yo creo que si conseguimos esto y conseguimos sobre todo trabajar en red, que esto es otro concepto, yo creo que es muy importante.